Gracias a mis amigos Sergio y Carla Hornung por la invitación. Un abrazo a toda la iglesia Agua Viva en Perú. Son de verdad grandes amigos y los admiramos tanto. Todo lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes nos inspira. Kelly y yo les mandamos un gran abrazo. Hoy quiero hablarles de algo que creo que es uno de los factores principales y fundamentales de por qué Dios nos ha usado a Kelly y a mí de la manera en que nos ha usado, que honestamente es sorprendente para mí. El primer sorprendido de que Dios nos use somos nosotros, o sea, porque realmente es algo extraordinario por la gracia de Dios. Y lo que hoy les voy a enseñar es quizá de las cosas más profundas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quiero leer unos versículos y luego compartir este principio, ¿ok? Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento, o ponemos en prisión todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o para obedecer a Cristo. Hoy he titulado mi mensaje Argumentos de un líder mediocre. Argumentos de un líder mediocre. Y por cierto, no estoy hablando de ninguno de ustedes. Estoy hablándome a mí mismo. Quiero contarles un poco algunas historias de cómo es que Dios rompió mi mentalidad de mediocridad. Que por cierto, no es solamente el hacer las cosas a medias. No estoy hablando de esa clase de mediocridad del día de hoy. Sé que hay esa mediocridad, pero no es mi tema el día de hoy. Hoy quiero hablarte acerca de por qué nos quedamos a medias en nuestro potencial. Porque Dios tiene un potencial extraordinario para ti, pero nos conformamos con un potencial a medias, con mediocridad. Y hoy quiero hablar de eso. Sabes, en el 2004, mi papá y uno de los líderes de la iglesia estábamos platicando afuera del auditorio antiguo en Morelia, Michoacán. El auditorio antes era mucho más pequeño, no había ni siquiera un estacionamiento terminado, nos faltaba el edificio de oficinas que hoy tenemos y, en fin, las instalaciones eran muy reducidas y muy diferentes en el 2004. Y soñábamos con ampliar el auditorio y hacerlo más grande y hacer un montón de cosas en la iglesia en Morelia, pero los líderes de la iglesia y mis papás nos estaban pidiendo a mí y a Kelly que asumiéramos el pastorado principal de la iglesia. Ya van a ser 17 años de eso. Y hablamos a finales del 2004, la transición iba a ser en enero de 2005. Y yo le decía a mi papá, justo en esa conversación, que soñábamos de ampliar el lugar y todo, le decía: papá, mira, tú tienes la fe, tú tienes esta gracia apostólica, tú tienes la experiencia de haber construido edificios y de haber comprado terrenos y de haber empezado nuevas iglesias. Yo creo que una buena idea sería que tú lideres este proyecto de ampliación del auditorio, que tú lideres este proyecto de terminar y construir nuevas instalaciones. Y una vez que terminemos eso, entonces, porque yo no sé cómo construir nada, yo no sé cómo ampliar auditorios, yo no sé cómo plantar, no tengo la experiencia, pero una vez que tú lo hagas, entonces Kelly y yo podemos tomar el liderazgo de la iglesia. Y me acuerdo que uno de los líderes ancianos de la iglesia, ahí que estábamos en la conversación, volteó y me dijo: Andrés, ahora te toca a ti. Así me dijo: ahora te toca a ti. Y yo tenía esos argumentos de que pues yo no tengo experiencia para construir. No había construido nada en mi vida más que unos juegos de Lego. O sea, ni siquiera había hecho remodelaciones en mi casa, ni nada. Yo rentaba un departamento y yo pensaba, no puedo construir nada, no puedo ampliar nada. Pero sabes, esos argumentos me estaban limitando mi potencial.
estaban limitando lo que Dios quería hacer a través de nosotros. ¿Sabes? Aceptamos el reto de tomar la iglesia y un par de años después, justo un par de años después, Dios nos movió a empezar a construir y ampliar el auditorio y construir otras instalaciones ahí en Morelia, y tomamos el reto. Honestamente fue en una temporada difícil para la iglesia. Habían algunos cambios y movimientos y personas no les había gustado la transición y habíamos perdido un poco de apoyo. Y yo le decía a Dios, no se va a poder. Pero Dios me decía, tu peor temporada es mi mejor temporada. Y Dios nos seguía hablando, insistiendo, así que empezamos la construcción. Y lo increíble es que en unos años pudimos terminar la construcción. Hoy en día, si vas a Morelia, ya el auditorio es más grande, tenemos un edificio de oficinas, tenemos otras cosas y seguirá avanzando la obra en Morelia. Pero sabes, si yo le hubiera hecho caso a mis argumentos, nunca hubiera crecido en mi potencial de liderazgo. Ahora me encanta el proyecto de una construcción, el proyecto de ampliar un lugar, de abrir una nueva iglesia. Pero eso no estaba en mi experiencia en aquel entonces, pero estaba en mi potencial. Y el asunto es que hay cosas que tú no sabes hacer todavía. Hay cosas que tú no has experimentado todavía, que quizá ahorita no tienes la capacidad, pero tienes el potencial. Y el asunto es que hay argumentos que te están limitando. El apóstol Pablo estaba hablando aquí a la iglesia en Corinto acerca de un principio muy importante. El contexto, ya ustedes saben, son líderes. El apóstol Pablo está presentando sus credenciales como apóstol. ¿Por qué? Porque ha habido gente que ha querido ganarse el liderazgo de la iglesia en Corinto cuando Pablo fue el que la fundó, pero llegaron maestros falsos a querer robarse la lealtad de la gente. Y ellos hablaban mal de Pablo para posicionarse en su liderazgo. Y Pablo dice, esas son estrategias carnales, son armas carnales, los están manipulando, usan argumentos muy elocuentes y cosas extraordinarias, pero lo están manipulando. Nosotros, dice, estamos respaldados por el Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio. Y cuando anunciamos la verdad de que Jesucristo es el Mesías y que Él murió en la cruz y resucitó para salvar a la humanidad, y cuando les presentamos el Evangelio, es el Espíritu Santo, la autoridad de Dios, que está rompiendo fortalezas, argumentos y toda altivez, todo pensamiento, para que entonces podamos obedecer a Cristo. Y Pablo lo presenta esto como una credencial de su apostolado, esta autoridad, este respaldo del Espíritu para destruir fortalezas y argumentos para que el Evangelio pueda penetrar los corazones de las personas. Porque todos tenemos argumentos cuando se nos predica el Evangelio, pero cuando Dios destruye nuestros argumentos por el poder de su Espíritu, podemos creer con fe en Cristo. Es el contexto. Pero el principio aplica para todas las cosas en nuestra vida donde hay argumentos que limitan nuestro potencial, que mantienen nuestro potencial en un nivel de mediocridad. ¿Sabes? Yo tenía una gran fortaleza, porque eso habla el apóstol Pablo, de una fortaleza mental, no de una fortaleza física solamente. Sabemos que hay fortalezas físicas, ¿no? Como una casa, el lugar donde vivimos es una fortaleza, nos protege, es un techo, nos guarda. Hay cosas que son buenas, que son protecciones buenas, una fortaleza. Eso significa la palabra en griego, un muro, una fortaleza. Hay cosas buenas que nos protegen, ¿ok? Pero Pablo está hablando de una fortaleza mental que quizá nos protege temporalmente o parcialmente, pero limita nuestro potencial. A ver, ¿cómo lo explico? Cuando yo era niño, en la primaria y también un poco en la secundaria, yo experimenté mucho bullying. No sé por qué, pero yo era lo que llamaban en aquel entonces en mi rancho el puerquito del salón, ¿ok? A mí me daban duro con la crítica y duro con el rechazo y el bullying y todo esto. Y yo empecé a sentirme rechazado. Yo empecé a desarrollar un complejo de inferioridad, de rechazo, y yo desarrollé una fortaleza
mental en donde yo determiné, no voy a fracasar. Nunca más me van a criticar. Voy a hacer todo lo posible para demostrarles que no soy un fracasado. No van a tener razón para rechazarme. Y yo crecí con esta fortaleza mental de que tengo que demostrarles que no soy un fracasado y un rechazado. Y eso venía de una herida que me desarrolló entonces un temor a fracasar. Entonces, cada que se me presentaba una oportunidad como la de tomar el liderazgo de la iglesia y construir las instalaciones, yo decía, no puedo. ¿Por qué? Porque estaba hablando desde detrás de una fortaleza del temor al rechazo. ¿Tiene sentido eso? Yo no quería ser rechazado, por lo tanto, no quería tomar una oportunidad que pudiera hacerme fracasar. Y es el asunto, que todos tenemos alguna herida o alguna experiencia que nos ha creado una fortaleza de eso no puedo. O quizá Dios usa a otros así, pero a mí no me usa a mí. Y claro, esa fortaleza puede protegerte durante un tiempo del fracaso. Yo creo esto. Yo creo que si no intentas nada, nunca vas a fracasar. Nunca vas a fracasar, pero tu potencial va a quedarse en mediocridad. Nunca va a alcanzar su máximo potencial. Cuando estás estirando tu potencial y siguiendo lo que Dios pone frente a ti, vas a fracasar quizá en el intento y vas a tener aprendizajes y vas a tener raspones, pero vas a aprender y vas a crecer en tu potencial. Quiero decir esto para que lo puedas anotar. Una fortaleza mental te protege del fracaso o de algún otro temor que tengas. Quizá no es el mismo al mío, pero te protege del fracaso y también limita tu potencial. Te protege, pero te limita, ¿sí? Y quiero animarte con esto. Es más, si algo vas a anotar el día de hoy, si algo vas a memorizarte o compartir, es esto: no reduzcas tu liderazgo a la mediocridad de tus argumentos. Eleva tu liderazgo a la excelencia de las promesas de Dios. No reduzcas tu liderazgo a la mediocridad de tus argumentos. Eleva tu liderazgo a las promesas de Dios. Me encanta eso. ¿Sabes? Dios sabía que yo iba a liderar la iglesia, que Él iba a liderar la iglesia. Él sabía que íbamos a construir un edificio, plantar otras iglesias. Él sabía que íbamos a levantar pastores, que íbamos a estar en televisión y predicando en conferencias como esta de Transformación 20. Yo no sabía, pero cada que se me daban oportunidades yo tenía un argumento. ¿Por qué? Porque no quería fracasar. ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Sabes? Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar o robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras, Jesús quiere un potencial en abundancia. Él tiene cosas extraordinarias para nosotros. Abundancia en nuestro liderazgo, abundancia en nuestra familia, en nuestros proyectos personales y ministeriales. Él tiene abundancia, pero el enemigo quiere robarnos. El asunto es que el enemigo nos roba con fortalezas mentales, con muros que nos han protegido de fracasar o protegido de no experimentar riesgo. Nos protegen, pero nos están limitando de crecer nuestro potencial. Así que, ¿cuáles son los argumentos que han mantenido tu liderazgo en mediocridad? Que han limitado tu potencial. Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Me encanta eso. Él es una fortaleza firme. Porque el apóstol Pablo dice, nosotros destruimos fortalezas. ¿Por qué? Porque toda fortaleza aparte de Cristo es una fortaleza falsa.
limita nuestra fe, limita nuestro futuro, nos desilusiona, nos lastima. Toda fortaleza donde nos refugiamos aparte de Cristo puede ser la fortaleza de una apariencia de éxito, la fortaleza de como yo tenía temor al fracaso, una fortaleza de, no sé, finanzas. Tenemos como que estas ideas que eso es lo que nos protege, pero toda fortaleza falsa, ideologías, pensamientos, maneras de ver la vida, cosas falsas nos van a desilusionar. Pero si corremos a Jesús, el nombre de Cristo, Él determina que sí que podemos hacer, cuál es nuestro futuro, hacia dónde vamos a llegar. Qué bueno que Andrés y Kelly no le hicieron caso a los argumentos de esta fortaleza falsa. Qué bueno que Dios nos obligó a salir de la fortaleza y creerle a Jesús que Él tenía un potencial para nosotros, para predicar, para construir la iglesia, para avanzar el reino de Dios. Y yo quiero animarte el día de hoy. No le hagas caso a tus argumentos, no le hagas caso a tus fortalezas. No dejes que esa herida, esa experiencia limite tu liderazgo y ponga mediocridad en tu potencial, sino ponte en el nombre de Jesús. Que Jesús te diga qué sí puedes hacer, qué sí puedes lograr, qué sí vas a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo corremos a Jesús? ¿Cómo destapamos nuestro potencial como líderes? ¿Cómo nos refugiamos en el liderazgo de Jesús? Ok, número 1, tenemos que identificar nuestros argumentos. Identificar nuestros argumentos. Aquí podría darte un montón de historias, pero una de ellas es que Dios nos empezó a hablar hace como unos 10 años, quizá un poquito más, de abrir otros campus de la iglesia, más iglesias. Pero cuando yo era niño y mi papá, muchas heridas las tenemos desde niños, por cierto, pero cuando era niño, era joven y mi papá era el pastor principal, él levantó a varios pastores también. Él es un hombre con un don apostólico increíble, levanta pastores, levanta líderes. Entonces, él levantó pastores, plantó iglesias, pero experimentó muchas veces la traición de algunos de esos líderes. Experimentó el abandono, el rechazo de una manera muy, muy dura. Ahora, mi papá es un pan de Dios, dicen en México. Es un hombre extraordinario y él no guarda rencores y él ve a todos y los abraza, los ama. Él dice, no pasa nada, él es el mejor. Pero yo, Andrés, de niño, de joven, yo veía eso. Y yo decía, híjole, yo no quiero que me traicionen. ¿Ves? De nuevo, una experiencia, una herida, un temor. No quiero que me traicionen. Fortaleza. Y entonces cuando Dios nos empieza a decir de abrir nuevas iglesias o de abrir nuevos campus, yo decía no. Y me acuerdo que hablando con algunos de los líderes me preguntaban, ¿por qué es que no quieres abrir? Y tuve que hacer este ejercicio de identificar mis argumentos. ¿Sabes qué? Yo pensaba, porque los líderes me van a traicionar. Así pensaba. Otro argumento es, no tengo el liderazgo para levantar líderes. Y si los levanto, me van a traicionar. Entonces yo tenía argumentos, un montón. Que por cierto, una fortaleza la construimos con un montón de argumentos, ¿sí? Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué es tu no puedo? ¿Qué es tu no porque me van a traicionar? ¿Qué es tu no porque no me va a alcanzar? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Los has identificado? ¿Qué está limitando tu potencial? Porque si Dios quiere abrir más iglesias, ¿quién soy yo para decirle no? Me acuerdo que una vez me preguntó el Espíritu Santo, Andrés, ¿a poco te crees tan gran líder que no te va a salir un Judas como a Jesús? O sea, hasta a Jesús le salió uno. Pero eso no detuvo el que Jesús invirtió en ellos. No detuvo el que Jesús los levantó, el que Jesús los discipuló, los tenía cerca. Entonces, a nosotros nos toca seguir a Jesús le tocan los resultados y la gente es responsable de lo que hacen con eso. Pero yo creo que hay mucho
potencial en ti que quizá está frenado, limitado por nuestros argumentos, por nuestras fortalezas. Pregúntate, ¿qué me está deteniendo? Mi esposa Kelly te puede contar su historia de predicar y de liderar. Ella nunca quería predicar y ahora Dios la está usando de una manera tan poderosa y viajando a otras iglesias y conferencias y con las mujeres. Realmente es extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios le puso en su corazón: Kelly, te voy a usar para predicar. Y ella tuvo que decidir: voy a refugiarme en mi fortaleza falsa de temores, de malas experiencias, de lo que yo pienso de mí mismo, o voy a creerle al nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus argumentos? La segunda cosa que tenemos que hacer es reconocer nuestra altivez. Reconocer nuestra altivez. Ahora, yo he enseñado estos principios para la iglesia en general. Hoy lo estoy enseñando para liderazgo, ¿ok? Entonces, una altivez es todo aquello que está elevado. Esa es la palabra, elevado. Lofty en inglés, loft, elevado, un área elevada, algo elevado. ¿Ok? Entonces, como está hablando de pensamientos, entonces el contexto es un pensamiento elevado, una opinión elevada. Y como yo lo enseño es que algo elevado, una altivez, es toda opinión, pensamiento, idea que yo elevo por encima de la palabra de Dios. ¿Okay? Y si yo lo estuviera enseñando a la congregación en general, diría cosas como: la Biblia enseña que seamos generosos, pero algunos opinan: pero yo no quiero dar porque pues no quiero, o porque es mi temporada y pues Dios entiende. Y se arman un montón de ideas, de justificaciones, y es que en la otra iglesia en la que estaba, y yo no. Entonces ponemos: ya sé que la Biblia dice que perdonemos, pero tú no sabes lo que me hicieron. Entonces elevamos nuestras opiniones o pensamientos por idea de la palabra. Ahora, el punto es este: en nuestro liderazgo, siervos y siervas de Cristo Jesús, hombres y mujeres de Dios, hay cosas que la Biblia nos enseña en cuanto al liderazgo, pero a veces elevamos nuestra opinión por encima de la Biblia en cuanto al liderazgo. Te pongo unos pequeños ejemplos personales, ¿ok? Yo siempre he creído en milagros, solo que no siempre he creído que los milagros pueden suceder a través de mí, porque creo que hay cierta gente que tiene esos dones y otros no. Ahora, la Biblia enseña que sí hay gente con esos dones, pero que Jesús envió a todos a orar por los enfermos. No solo a los que tenían dones, sino a todos. Oren por los enfermos. No le dijo a Pedro y a Juan: ustedes dos que tienen don de sanidad. No, le dijo a todos los discípulos. Entonces, aunque hay algunos que tienen don de sanidad y que esto fluye más naturalmente a través de ellos, todos los creyentes podemos orar por los enfermos y creerle a Dios por sanidad. Pero yo no creía muy bien eso. O sea, lo creía, pero no lo practicaba. ¿Ok? Entonces, me acuerdo un día que Dios me puso en el corazón tener un domingo de sanidades. Yo estaba muerto del miedo porque pensé: esto va a ser un desastre, nadie se va a sanar, voy a quedar hecho un ridículo. De nuevo, fortalezas de fracaso, ¿ok? Y yo me justificaba diciendo: pero es que yo no tengo el don, pero es que yo no soy Pastor Cash, pero es que yo no tengo un ministerio evangelístico. Y yo ponía un montón de por encima de lo que la Biblia ya me enseña en cuanto al liderazgo, ¿sí? Ahora, tuve que humillar mi opinión y decir: ok, si tú me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Y honestamente lo hice solo por obediencia, no tenía muchas ganas, y el resultado fue sorprendente. Hasta el día de hoy trato cada domingo, cada reunión, de orar por enfermos, de orar por sanidad, porque es algo que el Señor me tocó. Lo hago constantemente en la calle, en la casa. Siempre que me topo con una persona enferma, oro por él, oro por ella, si se puede, si es posible. Oramos juntos. Y ahora en los últimos meses he estado viendo aún más milagros en cuanto a sanidades. ¿Por qué? ¿Porque soy un gran apóstol de la sanidad? No, para nada. Simplemente porque bajé mi opinión de
qué sí y qué no puede hacer Dios a través de mí, lo sometí a la palabra de Dios, ¿sí? Y como eso puedo enseñarte un montón de ejemplos, como el tema de discipular o ganar nuevos creyentes o abrir iglesias o anunciar el evangelio con autoridad o no sé, hay un montón de principios de liderazgo que a veces nosotros tenemos una mejor opinión, pero tenemos que dejar que Dios nos... Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. En Ciudad de México tenemos una iglesia extraordinaria que está creciendo, que está avanzando, maravillosa gente. Y Dios me ha puesto en el corazón poder comprar no solo uno, sino en un futuro varios edificios y propiedades en la ciudad, tener varios campus. Mi mente, mis argumentos son: comprar edificios en Ciudad de México es imposible, especialmente uno grande para una iglesia, especialmente en la zona donde Dios nos tiene, imposible. Ese es mi argumento. Y además, no quiero hacer algo que después no funcione, no quiero hacer el ridículo, no quiero fracasar mi fortaleza otra vez, ¿sí? Pero la palabra de Dios me enseña que cuando Dios está liderando a pastores, apóstoles, como el apóstol Pablo y otros pastores, ellos tenían que seguir la instrucción del Espíritu Santo. Por ejemplo, Felipe tuvo que ir con el secretario de la reina de Candace, el eunuco, ¿sí? Y obedeció, se fue y llegó y ahí pudo evangelizar y ministrar a este hombre. Pablo quería ir a predicar a Asia, pero terminó yendo a Macedonia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevó para allá. En fin, podemos ver un montón de ejemplos de cosas que los apóstoles hicieron y lograron y avanzaron. ¿Y por qué nosotros no podemos creerle a Dios que si Él está hablando a nuestro corazón como líderes, lo está confirmando con nuestro equipo de liderazgo? ¿Por qué no le creemos a Dios que lo que es posible no es lo que yo pienso que es posible o no es posible, sino lo que la palabra de Dios me dice que es posible? ¿Cuál es tu altivez en tu liderazgo? ¿Te estará Dios llamando a multiplicar tu grupo pequeño? ¿Te estará Dios llamando a abrir más campus de iglesia? ¿Te estará Dios llamando a crear un contenido o escribir un libro o hacer algo que nunca habías hecho? ¿Cuál es tu altivez que te está limitando de lo que Dios te está llamando a hacer? Y número 3, termino con esto: tenemos que obedecer con todo y pensamientos rebeldes. Obedece con todo y pensamientos rebeldes. Yo he aprendido que no le puedo ganar a mis pensamientos de altivez y de argumento. No les puedo ganar. Lo único que tengo que hacer es obedecer a Jesús a pesar de sus pensamientos. ¿Cómo explico esto? O sea, si Dios me está llamando a que compremos un edificio en Ciudad de México, no puedo yo argumentar en contra de mi argumento. Mi argumento es: no te va a alcanzar, es imposible. Y a lo mejor puedo idearme otros argumentos: no, pero Dios está contigo y mira, y sí lo vas a lograr. Pero luego este otro va a surgir: no, pero es imposible, y los precios, y mira, y la época. No, pero... Entonces, esto va a ser un ir y venir de argumentos. Y nunca nadie ha comprado nada argumentando. No lo haces. Tienes que tomar acción. Entonces, yo he aprendido para mi vida, por ejemplo, escribir un libro. Yo siempre decía: no, pero es que nunca he escrito un libro, no tengo la experiencia, ¿y quién lo va a comprar? Argumento: no, sí, escríbelo, Andrés. No. Hasta que por fin puse una fecha en el calendario y con todo y temores que no sabía yo escribir, con todo y mis argumentos, con todos mis pensamientos rebeldes, escribí el libro. Y luego Dios me puso el reto de escribir un libro por año durante 10 años. Entonces, imagínate eso. Tengo ahorita agendado en unas semanas más, toda una semana que voy a apartarme del trabajo y voy a escribir mi segundo libro. ¿Por qué? Porque Dios me lo indicó y no sé bien qué estoy haciendo, pero voy a poner en prisión, dice el apóstol Pablo. Llevamos todo pensamiento cautivo, lo ponemos en prisión a la obediencia de Cristo. Entonces, obedezco a Cristo con todo y que tengo pensamientos en contra, ¿ok? Entonces, un cristiano
Un líder, un pastor que sirve a Cristo va a tener pensamientos de intimidación, inferioridad, imposibilidad, de tentaciones incluso, va a ser un montón de, pero tu decisión es, voy a yo resolverlos con mis fortalezas, voy a hacerle caso a esos argumentos y pensamientos rebeldes, o voy a ponerlos en prisión y voy a obedecer a Cristo. Es tu decisión. Esto es quizá, te lo dije al inicio, la clave de por qué hemos visto a Dios moverse en mi vida y en la de Kelly y en la iglesia. No es porque tengo más talento que alguien. Créeme, predico no porque siento que soy un buen predicador, sino porque Dios me insistió y fracasé. Y todavía a veces siento que, estoy todavía aprendiendo. No lo hago porque siento que me sale bien. Lo hago porque Dios me mandó a hacerlo. El punto es que tenemos que levantar nuestro liderazgo al nivel de las promesas de Dios y no bajarlo a la mediocridad de nuestros argumentos. Yo no estaría predicando si fuera por mis argumentos. No estaría liderando. Y mi punto es este. Quiero animarte. Esto es lo más, quizá de lo más importante en mi vida, mi liderazgo, es hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, a las promesas de Dios y no a mis argumentos. Amén. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por cada persona, cada líder de ministerio, de equipo, de grupo pequeño, cada pastor principal, pastor asociado, cada líder en el mundo de la empresa, de la política, del arte, del deporte, cualquier persona que está hoy conectada, quizá una mamá en casa o papá que también tienen retos de liderazgo y quieren crecer en ser un mejor papá o mejor mamá o mejor esposo. Dios, te pido el día de hoy que nos reveles cuáles son nuestros argumentos, cuáles son nuestras fortalezas que hemos construido para protegernos de ese riesgo, protegernos de ese posible fracaso, de ese temor, de esa ansiedad. ¿Qué refugio, qué fortaleza hemos construido que no es de Dios? ¿Cuáles son nuestros argumentos? Y hoy, Señor, nos humillamos. Hoy ponemos en prisión esos argumentos y obedecemos con todo y pensamientos. Le hacemos caso al pensamiento del Espíritu Santo y no al argumento de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.